Domingo 18 de septiembre de 1955, día 101. Ciudad de Córdoba. Las tropas leales intentaban descansar después de un día agotador. No era fácil, el frío calaba los huesos. Acampaban a la vera de la Ruta Nacional 19, muy cerca de Montecristo. Mientras la mayoría trataba de conciliar el sueño, Iñiguez recibió desde Santa Fe 2 cañones Krupp. Eran indispensables para afrontar lo que se venía. Ingresó a su tienda y durmió un par de horas. No tenía más tiempo. A las 6 volvían a marchar. Poco antes del amanecer, las tropas de Iñiguez y de Moschini regresaron a la ruta. Se unirían al ejército que comandaba Morello, pero esta vez para sacar a Lonardi de la escuela de aviación. Morello tenía un plan. Para ablandar la resistencia, le pidió al mayor Weiss que bombardease desde el aire las baterías de artillería que protegían la pista. Morello sabía que Lonardi, como buen artillero, se sentiría desnudo si perdía sus cañones. Mientras esto se decidía en Anizacate, Sosa Molina trasladaba su puesto de mando a la Carlota porque había recibido información de que Lagos estaban regresando a San Luis con el segundo ejército y podía atacarlos por retaguardia. La planificación organizada por el Lucero y el general Imaz, que dirigía el comando de represión, indicaba un movimiento de pinzas para rodear Córdoba, neutralizar a la escuela de aviación y luego avanzar sobre Cuyo. Si todo marchaba bien, en menos de 24 horas, la revuelta estaría desarticulada. El único eslabón de la cadena que todavía seguía suelto era Rojas, que navegaba sin control en el patrullero Murature. Puerto Belgrano. La flota de mar, bajo las órdenes del vicealmirante Juan Bautista Basso, se mantenía en el puerto al margen de las acciones que sucedían en el país. Los cruceros 17 de octubre, La Argentina y 9 de julio, los destructores Buenos Aires, San Luis, Entre Ríos y San Juan, las fragatas Hércules, Heroína y Sarandí, y el buque de salvamento Charrúa y el taller Ingeniero Iribas estaban inmóviles por orden de Basso. No le habían dado órdenes de reprimir a los golpistas y permanecían quietos en Puerto Belgrano. Los comandantes de las naves eran los capitanes de navío Fermín Eleta y Adolfo Videla, los capitanes de fragata Eladio Vázquez, Benigno Varela, Aldo Abelardo Pantín, Mario Pensotti, Pedro Arancet, Learte Santucci y César Goria, el capitán de corbeta Marco Vence y el capitán de fragata Jorge Mesadra, respectivamente. Basso era el comandante de la flota y dirigía a su gente desde el destructor 17 de octubre. Sus segundos eran el contraalmirante Néstor Gabrieli, el capitán de navío Raimundo Palau y el capitán de navío Agustín Lariño. Basso confiaba en su gente tanto como en él mismo. Desde el 16 de septiembre a las 8:22 de la mañana, cuando había recibido la primera información del levantamiento, Basso se puso en estado de alerta porque conocía el poder de la flota de mar. No era tonto y sabía que la mayoría de los marinos bajo sus órdenes eran gorilas, pero confiaba en su don de mando y en el respeto casi reverencial que le tenían. Basso solo esperaba la orden del almirante Cornés para dejar puerto y salir a defender la institucionalidad, pero esa orden nunca llegaba. Basso no solo era leal a Perón, era profundamente peronista. La situación de la flota se mantuvo entre paréntesis durante los 2 primeros días. Lucero y Cornés creían que la revolución iba a ser sofocada sin necesidad de mover la flota. También suponían que el prestigio de Basso era suficiente para que se mantuviera la disciplina y la cadena de mando. Pero no era tan así. Las advertencias del presidente no eran infundadas. Escuela de aviación. En la madrugada del que suponían que sería el día más importante de sus vidas, Lonardi, el comodoro Krauso y el Estado Mayor rebelde organizaron una misa de campaña en la plaza de la escuela. Una vez terminada, el jefe de la revolución pronunció una encendida arenga, seguida por el himno nacional y las lapidarias palabras de Krause, que impresionaron a todos los presentes. Hoy es el día.
Hoy vencemos o morimos, pero no piensen ni por asomo que alguien se pueda escapar al Uruguay. De acá no sale nadie. Igual, los aprestos para huir a Montevideo ya estaban hechos y era una posibilidad que se barajaba. 2 horas después de la misa y mientras ajustaban los mecanismos de defensa, se dio la primera pasada de los Lincoln Leales que llegaban desde el este. Luego de un par de vuelos de reconocimiento, arrojaron sus cargas, las que explotaron con inusitada violencia. Lonardi pidió ayuda al aeródromo de Pajas Blancas y el teniente Weber salió con un Gloster hacia la escuela de aviación para proteger a sus camaradas. A los pocos minutos se enfrentó a los Avro Lincoln en una batalla que no dañó a ninguna nave ni produjo heridos. Weber advirtió entonces que los Avro viraban para retirarse y los persiguió porque sabía que su Gloster era más veloz. Los alcanzó y atacó, pero sus cañones se atascaron. Después de lanzar un par de insultos, regresó a Pajas Blancas porque ya estaba casi sin combustible. Mientras Weber aterrizaba, decolaba el teniente Balado, también a bordo de un Gloster. Su objetivo ya no era defender a la escuela de aviación, sino proteger a Pajas Blancas, ya que 2 Avro Lincolns leales pasaban a baja altura con las compuertas inferiores abiertas y disparando sus cañones. Una vez en el aire, Balado enfiló hacia uno de los Avro e hizo disparos disuasorios, mientras se comunicaba por radio para convencer a sus camaradas de que se plegaran a la revolución. La respuesta que recibió a esa oferta fue una andanada de insultos y de metralla. Lonardi fue informado y supo que la situación no solo era dramática en tierra, sino también en el aire. Como un manotazo de ahogado, despachó un Beechcraft hacia San Luis. La misión del piloto era ordenarle a Lagos que abandonara su posición expectante y volara en respaldo de Córdoba. Lonardi, con razón, pensaba que había llegado la hora de proteger al jefe de la revolución. Flota de Río. El almirante Rojas se mantenía en el puente del Muraturé tranquilo, aunque lo inquietaba no tener noticias de la flota de mar. Hacía 2 días que la revolución estaba en marcha y la flota de mar seguía fondeada en Puerto Belgrano. O al menos, eso era lo que pensaba a las 6 de la mañana, cuando la noche comenzaba a aflojar y aparecían las primeras luces del día en el Río de la Plata. Rojas era un caso extraño. De golpe, y cuando nadie se lo esperaba, por lo menos dentro de su entorno, se autopercibió antiperonista y lo confesó un día después del 16 de junio de 1955. Era curioso que el mismo almirante que 3 años antes, en mayo de 1952, había condecorado con insignias de la Marina al secretario general de la CGT, José Espejo, se pusiera sobre sus hombros una revolución contra Perón. Este nuevo Rojas le preguntó al operador de radio: ¿alguna novedad de la flota? El operador movió la cabeza negativamente. El capitán Rial le había asegurado a Rojas que la flota de mar se iba a sublevar. La demora ya se estaba tornando sospechosa. Puerto Belgrano. Apenas pasada la medianoche, oficiales rebeldes encabezados por los capitanes Lariño, cuarto en el mando del 17 de octubre, y Pantín, capitán del Entre Ríos, se reunieron en la fragata Hércules que comandaba el capitán Arjanset para iniciar el amotinamiento. De acuerdo a lo planeado, los marinos Grunwald, Manuel Rodríguez, Fite y Facese se trasladarían hasta el 17 de octubre para detener a Basso, Gabrieli y Palau. Así lo hicieron. Y ni bien abordaron el buque, sorprendieron a Basso y a sus oficiales en los dormitorios. A punta de pistola y sin mayores explicaciones, se los encerró en un camarote. Minutos después de cumplido este primer paso, el capitán Borsone informó que la situación también estaba controlada en los cruceros La Argentina y 9 de julio, ya que los comandantes de esas naves, Eleta y Videla, habían sido detenidos. Lo mismo se transmitió desde los destructores Buenos Aires, San Luis, Entre Ríos y San Juan, y en el resto de las naves, en donde las cúpulas que no se sumaron a la revolución fueron descabezadas.
San Luis, el Beechcraft aterrizó a las 8:30 en un camino de la localidad de Argüello, en donde un jeep esperaba al piloto para llevarlo hasta el comando del general Lagos. Ni bien llegó, explicó las urgencias de Lonardi porque dijo: «Está acorralado por fuerzas enemigas». Una vez cumplida su misión, el Beechcraft levantó vuelo para regresar a Córdoba, pero por radio le dijeron que fuera hasta Villa Reynolds para confirmar si efectivamente la Quinta Brigada se había unido a la revolución. El piloto viró hacia ese lugar y media hora después le confirmó a Lonardi que la Quinta Brigada se había sumado a la revolución. Las noticias para Lonardi tenían un sabor dulce y amargo al mismo tiempo. Por un lado, había más unidades que se plegaban al movimiento y quedaba claro que no había chance alguna de que llegaran a auxiliarlo porque no disponían de medios para trasladarse en avión. Lonardi y su gente estaban solos. Solo podían recibir los pertrechos que les enviaban desde Villa Reynolds. El bloqueo era absoluto. La escuela de aviación estaba sola. La revolución desfallecía. A las 7 de la mañana llegó la información que Rojas esperaba. La flota de mar pide órdenes para zarpar de Puerto Belgrano, le dijo a Rojas el operador de radio. Rojas pensó un instante si era pertinente cambiar lo planificado y comprendió que lo mejor era ceñirse al plan. Transmita que nos encontraremos esta noche a 10 millas náuticas del puerto de Mar del Plata. Cuando estemos en zona les daremos las coordenadas. El operador transmitió el mensaje. Rojas respiró aliviado. Pensó en Rial, que se estaba jugando la vida en Bahía Blanca. El capitán había cumplido. Era el artífice de que la revolución tuviera un envión inesperado. Flota de mar. Con la orden de Rojas de zarpar arriba de la mesa, Lariño y Pantín decidieron trasladar a los oficiales detenidos al buque taller Ingeniero Iribas, que permanecía amarrado en el muelle. La operación no fue agradable para los oficiales porque respetaban y admiraban al comandante Basso. Muchos se conmovieron cuando lo vieron dejar el crucero 17 de octubre. La flota entonces zarpó y pasado el mediodía navegaba a máxima velocidad hacia el norte en silencio de radio. Los tripulantes estaban emocionados y confundidos. Iban a entrar en combate por primera vez en la historia, pero iba a ser contra compatriotas. Cuando la flota de mar llegó al lugar acordado, se comunicó con la de Río. Había que recomponer la cadena de mando. El rastreador Robinson se arrimó al crucero 17 de octubre para que el enviado de Rojas, el capitán Sánchez Sañudo, subiera a bordo para constatar que la flota efectivamente estuviera del lado de la revolución. Desde el puente del 17 de octubre, Sánchez Sañudo llamó a Rojas y le confirmó que todo estaba en orden. El jefe de la revolución respiró aliviado. Minutos después, el crucero insignia se puso al costado del Murature y saludó con salvas de cañón y con la tripulación formada en cubierta. Rojas observaba conmovido la escena junto a Uranga. Era el punto más alto de su carrera, que fue coronado cuando se trasladó al 17 de octubre para tomar el mando de la flota. Eran las 11:45 y desde el crucero se emitió un comunicado que surcó el país. Se ha efectuado la reunión de la flota de mar con la escuadra de Río. Asumo el comando en jefe de la Marina. Firmado, almirante Isaac Rojas. 15 minutos después anunció el bloqueo de los puertos y que ambas flotas estaban en pie de guerra. Ministerio de Marina. Enterado el gobierno de la reunión de las flotas, dispuso el ataque de la Fuerza Aérea. Estaba el antecedente de lo que había pasado 2 días antes, cuando la aviación había castigado a la flota de Río. Cornés tomó contacto con el capitán Crexel para ordenarle que resolviera la mejor estrategia. Luego de reunirse, Crexel y Fabri se plantearon 2 alternativas. Fabri, atinadamente, quería atacar la base Espora para neutralizar lo que quedaba de la aviación naval y luego ir contra la flota, porque su poder de fuego representaba una amenaza para Buenos Aires. Crexel creía que era más conveniente hostigar a los buques. El que tenía el poder de decisión por orden de Perón era Crexel.
Y se consumó el error. La aviación salió de Morón para atacar a la flota de mar, pero nunca llegó a hacerlo porque era frenada por el flujo de aviones provenientes del sur y por los cañones de la flota de mar que la mantenían a raya. Crexel, por error o complicidad, le había abierto la puerta de par en par a la flota de mar para que actuara sin limitaciones. La peor pesadilla de Perón se había consumado. Cerca del mediodía, Rojas charlaba en la sala de mando con el capitán Tropea cuando recibió un mensaje de Lonardi en el que le informaba que Córdoba estaba a punto de caer. Rojas dispuso entonces dar un golpe audaz que distrajera la presión que sentía Lonardi. Desplegó un mapa de Buenos Aires y marcó la columna del ejército que se dirigía desde Tandil hacia Puerto Belgrano. Para llegar, debía reaprovisionarse de combustible en Mar del Plata. Acá tenemos que pegar, dijo, y señaló los depósitos de combustible del puerto de Mar del Plata. Con un lápiz rojo redondeó también la base de submarinos y el regimiento de artillería antiaérea de Camet. Meditó unos instantes y dijo: el capitán Benech, a cargo del crucero 9 de julio, le dijo a Rojas que no estaba dispuesto a abrir fuego sobre esos objetivos. Entonces intervino el capitán Alberto de Marot, quien se le puso cara a cara a Benech. Señor comandante, me hago cargo del buque. Usted queda confinado en su camarote. Yo sí voy a cumplir las órdenes del almirante Rojas. Benech aceptó la situación sin resistirse, entregó su arma y se retiró del puente del 17 de octubre escoltado por 2 marineros. Lo llevaban detenido al 9 de julio. Ciudad de Córdoba. Iñiguez sabía que tenía la batalla ganada e intentaba minimizar las muertes. En lugar de ir a fondo, esperó al grueso de las tropas que llegaban por la Ruta 9, con la certeza de que Lonardi se iba a rendir sin combatir. Una de las premisas que Perón les había dado era que evitaran pérdidas humanas inútiles. Lonardi y Osorio Arana, preocupados, despacharon un emisario para ordenarle a Videla Balaguer que se replegase con lo que le quedaba hasta el primer anillo de defensa de la escuela. El teniente coronel Carlos Godoy, luego de sortear el bloqueo, llegó ante Videla Balaguer y le transmitió la orden de Lonardi. La respuesta de Videla sorprendió a Godoy. «Me voy a quedar acá hasta las últimas consecuencias», dijo. Godoy argumentó: «Pero el general Lonardi necesita que reunamos todos los recursos disponibles para proteger su posición en la escuela de aviación». «Yo elijo mi destino», respondió Videla, quien estaba desbocado. Solo respondía a sus deseos, y su alma se había impregnado de odio. Solo quería matar o morir. Parecía incluso que le daba lo mismo. El problema era que rompía la cadena de mando, algo inadmisible en combate, y comprometía además la vida de la poca tropa que le quedaba al mando. Godoy regresó a la escuela y le informó a Lonardi la respuesta de Videla. El jefe del alzamiento no lo podía creer. «Comuníqueme». Lonardi estaba furioso. «Videla, ¿cómo es eso de que no va a replegarse? ¿No se da cuenta de que los van a matar a todos? Están rodeados. Hágame caso. Véngase para la escuela de aviación». Videla Balaguer no se amilanó. «Disculpe, mi general, pero si abandonamos Córdoba, perdemos la revolución. Por la radio andan diciendo que me fugué a las sierras y que los leales entran a Córdoba y son recibidos con flores. Me quedo acá hasta el final. Y sepa, mi general, que a los oficiales y comandos civiles que combaten a mi lado les he tomado el juramento de triunfar o morir sin retirada ni exilio. Así que comprenda, mi general, jamás voy a ordenar la retirada». Lonardi supo que Videla estaba fuera de sí. «Bueno, general, si quiere morir, que Dios lo ayude. Haga lo que quiera», le dijo resignado. Para 9 de julio. La orden de Rojas de bombardear los depósitos y las bases y el relevo de Benech no fueron tomados con agrado entre los suboficiales del crucero 9 de julio. El cabo principal, Miguel Espera, intentó amotinar a la tripulación y atacó a un oficial. Lo mataron de un tiro en el pecho. Eran las 22:30. Otros 10 efectivos leales fueron arrestados. Cerca de las 23, los cruceros 9 de julio y 17 de octubre ya se hallaban frente a las costas de Mar del Plata con sus cañones apuntando a los blancos.
El destructor Entre Ríos, otro de los buques en operaciones, informó a la base de submarinos que, de no sumarse a la revolución, sería destruida al amanecer. En el cable se informó que debían evacuar a las poblaciones civiles cercanas al depósito de combustibles, a la base de submarinos y al regimiento de artillería antiaérea. Se especificaba sacar a la gente desde Playa Bristol hasta Playa Grande y con una profundidad mínima de 5 cuadras desde el mar hacia el territorio. El comunicado emitido por Rojas terminaba con una orden. Para evitar mayor destrucción, exijo la presentación a bordo del director de la Escuela Antiaérea y del comandante de la Fuerza de Submarinos. Ciudad de Córdoba. Videla Balaguer estaba preso de la excitación cuando dijo que se mantendría firme en su puesto de combate en la ciudad. Acto seguido envió un mensaje a las tropas leales para invitarlas a deponer la actitud y dejar de matar compatriotas. Habló de justicia y libertad y calificó de loco y cobarde a Perón por aquella frase en la que decía que por cada uno de los caídos peronistas morirían 5 opositores. Les propuso a sus enemigos festejar al día siguiente el triunfo del pueblo bajo la advocación de la Virgen. Nadie accedió a su pedido. Era el discurso de un desquiciado. Base aérea de Morón, Crexel, que insólitamente seguía a cargo de la aviación, decidió frenar las excursiones sobre el Río de la Plata por las tormentas y porque la base de Morón y sus aviones estaban bajo el constante ataque que llegaba desde Espora. Estaba inmovilizado ya sea por pánico o por connivencia con los rebeldes. El brigadier Fabri, que jamás estuvo de acuerdo con la estrategia de Crexel, tenía las manos atadas por las decisiones erróneas de Perón, Lucero y Cornés. De ser por Fabri, Espora y la flota de mar, jamás hubieran operado tranquilos, pero la inacción de Crexel fue decisiva para que Rojas pudiera atacar Mar del Plata. Hubo una responsabilidad estratégica, pero fundamentalmente un error del poder político de poner al hombre equivocado en un lugar clave. Crexel era el huevo de la serpiente. Provincia de Buenos Aires. Desde la base Espora, entre la madrugada y la noche, se despacharon 264 misiones que terminaron con bombas sobre Tandil, Azul, Olavarría, Tres Arroyos, General Pico, San Antonio Oeste y Morón. Las incursiones dejaron vehículos abandonados a la vera de los caminos y aviones fuera de combate. Pese al esfuerzo, el ataque de los aviadores navales no era eficaz porque no detenía el avance leal. Y así fue como en el sur el desánimo empezó a ganar el espíritu de los revolucionarios. Para colmo, al terminar el día les quedaban pocas bombas, municiones y combustible. La situación era tan desesperante que Rial supo que en pocas horas más iba a perder el control de la base y evacuó hacia Bahía Blanca a las familias que vivían en la base para protegerlas. A las 17:40, Rial le envió a Rojas un cable que decía: «La base está rodeada por fuerzas superiores. Requiero el urgente regreso del 9 de julio para cooperar con la defensa». A las 22 de la noche, Lonardi se comunicó con Espora. La respuesta de Rial lo dejó pasmado. «Si no caemos esta noche, será mañana a la mañana», le dijo. Y agregó: «Igual no se rinda, mi general, porque la Marina va a seguir luchando. Y tenemos nuestras esperanzas puestas en las acciones de la flota de mar». Lonardi ya pensaba en capitular. Se preguntaba si valía la pena perder más vidas. Solo la última frase de Rial lo convenció de esperar unas horas más antes de entregarse. Ministerio de Ejército. Lucero le daba a Perón un panorama cerca de las 22. El general marcaba con un puntero en el mapa los lugares a los que se refería. Los combates no han terminado, pero se está cerca de desactivar los focos rebeldes. «Deme una referencia rápida de los puntos más complicados, Lucero», dijo Perón. En Cuyo, la agrupación de montaña está en pleno repliegue. Intentaron avanzar sobre Río Cuarto, pero fracasaron. En el litoral, la guarnición de Curuzú-Cuatiá, al mando de Aramburu, ya fue neutralizada. Los rebeldes huyen. En Puerto Belgrano, el capitán Rial está cercado.
Es inminente la recuperación de las bases Espora y Puerto Belgrano. En Córdoba, Morello avanza por la ciudad. Íñiguez ocupa Alta Córdoba. Moschini está sobre Pajas Blancas. La situación de Lonardi es irremontable. Permanece atrincherado en la escuela de aviación. Perón hizo un gesto asintiendo. Luego dijo: tenemos controlados los focos en tierra. ¿Y la flota de mar? Ese es el problema que debemos resolver, Cornés, le dijo Perón al ministro de Marina. Cornés temía confirmarle a Perón que la flota estaba frente a Mar del Plata, sí que amenazaba bombardear los tanques de combustible. No encontraba las palabras para hacerlo. Lucero lo miraba. Sabía que cuando hablara Cornés, el presidente estallaría de furia. «Hay novedades de la flota de mar, señor presidente», dijo finalmente. Perón lo miró a Cornés por encima de los anteojos. No esperaba una buena noticia. Desde el crucero 17 de octubre se anunció que en caso de que usted no renuncie, a la madrugada serán destruidos los tanques de combustible de Mar del Plata, y que si no se rinden, también serán destruidas la base de submarinos y el regimiento de artillería antiaérea. Perón miró con crudeza a Cornés y a Lucero. Se los había advertido, los había prevenido sobre la importancia de controlar la flota de mar, y sus recomendaciones habían sido subestimadas. Trató de mantener la calma. ¿Cómo podemos detenerlos? La única opción es por aire, mi general, dijo Lucero. La base de Morón trabaja en un plan de contingencia, dijo el comodoro San Martín. Perón no aguantó más. ¿Trabaja? ¿Me dice que trabaja? Perón gesticulaba. ¿Cómo puede ser que hayamos dormido así? ¿Ustedes tienen idea del daño que puede hacer la flota de mar? Nadie atinaba a decir nada. Espero que no sea tarde, dijo Perón resignado. Penal de Santa Rosa. Durante todo el día se montó guardia en la terraza. Los reclusos no sabían si era porque temían un ataque o por si se producía un intento de rescate con helicópteros. Ya todos sabían que se estaba desarrollando una revolución para derrocar a Perón. Oliveri advirtió la situación y pidió una entrevista con el director. Le respondieron que por la tarde lo iría a ver a su celda. Oliveri le quería decir que, si el avión de la Marina sobrevolaba el penal, no lo atacara. Aproximadamente a las 10:30 de la mañana se escuchó el ruido del motor. Los reclusos se prendieron a los barrotes de las ventanas para verlo. A los pocos segundos sonó la alarma. El avión había puesto proa hacia el pabellón que habitaban los presos políticos. Volaba a unos 200 metros. Los reclusos sacaron pañuelos por las ventanas y las agitaban. El avión hacía filigranas hasta que sonó el traquetear de las ametralladoras. ¿Por qué se había tomado la decisión de derribarlo? A los pocos minutos se escuchaban gritos de algarabía entre las tropas de la terraza. Oliveri no pudo contener su ansiedad y comenzó a patear la puerta hasta que concurrió un guardia. ¿Me puede decir a qué viene tanto grito?, preguntó Oliveri. Desde un puesto policial nos informaron que el avión hizo un aterrizaje forzoso. Oliveri pensó que pronto conocería al piloto, pero enseguida llegó otro guardia con información más fresca. Al final no aterrizó. Perdió altura, pero pudo seguir, dijo. Los policías se confundieron porque lo perdieron de vista. Apareció el director del penal para conversar con Oliveri. ¿Quería verme?, le dijo. Lo siento, ya es tarde. Le quería decir que no le disparase al avión, dijo el almirante, porque si la revolución resulta vencida y no le tiraba, no pasaba nada. Pero por el contrario, si la revolución gana, prepárese para rendir cuentas, lo amenazó. El haber disparado es todo pérdida para usted. El director lo escuchó en silencio. Después del almuerzo, Oliveri fue llevado al despacho del director, en donde lo esperaba el capitán Balcarce, quien estaba a cargo del regimiento local. Como ya sabe, almirante, ha estallado un movimiento revolucionario. Le quiero informar que el regimiento que dirijo es leal al gobierno y que estamos marchando sobre Puerto Belgrano. En la ciudad solo ha quedado un destacamento mínimo para defender el penal en caso de ser atacado, le dijo Balcarce a Oliveri. Oliveri redobló la apuesta.
No dudo de cuál será su determinación frente a los acontecimientos, ya que, según tengo entendido, usted es descendiente del general Balcarce. Por eso espero que el que nos libere sea el regimiento de Santa Rosa, y así podrá borrar la desdorosa actuación que tuvo el 16 de junio. Balcarce miraba a Olivieri como si fuera un extraterrestre. No podía concebir que no solo no se hubiera arrepentido de la matanza del 16 de junio, sino que además la reivindicara. Balcarce estaba irritado. El director terminó con la reunión cuando estaba a punto de ponerse violenta. Su esposa pidió autorización para verlo esta misma noche. Le dijo a Olivieri una vez que Balcarce se retiró. Lo consulté con Buenos Aires. No obtuve respuesta. Unas 4 horas después, cerca de las 23, Olivieri fue conducido a la oficina del director, en donde lo esperaba María Luisa, acompañada por su hijo y el doctor Andrada. El propósito de su mujer era enterarlo de lo que ocurría en las calles en base a informaciones que escuchaba en las radios de Puerto Belgrano, Córdoba, Montevideo y Radio del Estado. Estoy preocupada porque circulan versiones que dicen que van a atacar la prisión. Algunos dicen que es para matarlos y otros para liberarlos. Tengo miedo. Olivieri le dijo a María Luisa que atacar el penal era imposible. No pienses en eso, quédate tranquila. Ella lo abrazó y se puso a llorar. Se despidieron. Olivieri fue devuelto a su celda. Sabía que sería otra noche larga.